Bienvenida. Esto es Viviendo del otro lado del miedo, el podcast que sirve a mujeres para que encarnen toda su valentía y coraje y lo pongan al servicio de su vida. ¿Estás lista para cruzar el puente del miedo que te lleva a empezar a vivir la vida que tanto deseas y mereces? Te abro las puertas porque este es tu espacio. Soy Meli Peregal, tu host, CEO y fundadora de The Brave. Bienvenidos al episodio número 30 de Viviendo del otro lado del miedo. Hoy tengo el honor de haber invitado a la sección de Mujeres que Inspiran a la reina del mundo de los bichitos, antropóloga, practicante y maestra de medicina ancestral, la reina que te hace reconectar con tu fertilidad. Le damos la bienvenida a la One Fadafungi, la Chini. Ay, muchas gracias. Qué linda esa Ay, presentación. Gracias. bienvenida, te la mereces. Eso y mucho más, porque justamente escribí que hice esta presentación, pero la realidad es que no me entra en una frase todo lo que Oh. sos viajera, sos mamá de tres y sos muy joven también. Entonces, en relación a eso, había escrito la pregunta de cómo te gusta a vos presentarte en este tipo de espacios. Mm, mm. Bueno, gracias. Primero y principal, me encanta estar acá. Muchas Mm, gracias por haberme convocado. Bueno, sí, soy bioantropóloga. Comencé este camino como autodidacta total, en el sentido de que habían un montón de cosas de la carrera que no tenían que ver con lo que es la medicina en sí, ¿no? O como desde este costado en el que yo veo hoy en día la antropología, tenían más que ver con una visión del ser humano y el desarrollo a lo largo de, como más cultural, más sociocultural, ¿no? Bueno, pero ya sabemos, o al menos yo traigo esta visión siempre desde la medicina, que lo sociocultural y las partes de nuestra personalidad, nuestra vida, nuestra forma de ver todo es a través de la biología, ¿no? sí, La biología nos condiciona a cómo vemos ese mundo. Entonces, la verdad es que si bien estaba metida, si bien siempre estuve del lado de la medicina, no, digo, a ver, en mi vida adulta, cuando sí, pude comenzar a elegir, siempre estuve del lado de que una fiebre no me la baje nada y no tomarme un fármaco y atravesarla, por ok, ejemplo, ¿no? sí. Pero antes de eso, con mi familia, siempre habíamos estado como muy relacionados con la medicina alopática, esto de hacerte los chequeos anuales constantemente, todas las vacunas, todo, así en regla. Y Sí. llegó mi primera hija, que hoy tiene Mm, casi 9 años, con un parto que yo soñaba que sea el parto ideal, soñado, hermoso y divino, mm. cesárea, y de ahí una cascada de un montón de cosas completamente antifisiológicas que Ah, wow. yo, para mí eran súper angustiantes. Y cuando las comentaba con mi entorno era como, bueno, pero ustedes están bien, o sea, no pasó nada, ¿no? Como, vos estás bien, Mm, la beba está bien, ya está. claro. Bueno, y ahí empezó un camino como mucho más profundo en el que Ujú, yo me empecé a dar cuenta de que no, habían cosas que no estaban bien definitivamente, porque no solamente me habían afectado a nivel físico, sino que me habían afectado mucho a nivel emocional, a nivel mental de todo ese suceso y lo que ha venido a lo largo de los años posteriores. ujú, Entonces, bueno, como este es el camino que elegí y mis hijos me han traído hasta aquí también, ¿no? Yo siento mm, que si no hubiese sucedido todo lo que sucedió, que no hay claro. positivos ni negativos, ¿no? Como No, que la vida es y sí. gracias a todo eso que me tocó vivir, por ahí no tan grato desde mi lado, me ha traído todo este conocimiento y seguir profundizando una vez más, porque cada uno de sus nacimientos me ha traído un montón de data y a raíz de esa data también Mm, mucho aprendizaje sobre el cuerpo humano, sobre cómo interpretar un montón de señales y síntomas y sobre cómo llevar todo eso a la práctica, porque la verdad es que mis hijos y nuestra vida, nuestro entorno ha sido mi mayor escuela y lo que más he podido experimentar y transmitir al resto de las personas también en esta etapa, bueno, que nombrabas la fertilidad, en esta etapa sobre todo ahora enfocada mucho en la preconcepción y en la gestación, los primeros años de vida, que es cuando aún estamos a tiempo de cambiar un montón de cosas y también me gusta pensar en qué futura humanidad estamos creando también, desde mm, lo biológico, ¿no? Como total. comprometernos con la preconcepción significa ahorrarle a ese niño o niña en el futuro un montón
de problemas que muchas veces vienen desde un desbalance biológico. Wow, me encanta. Bueno, ahora más adelante vamos a hablar de todo el tema fertilidad, abordando varias áreas de lo que puede ser un cuerpo fértil. Pero primero le quiero contar a las personas que nos están escuchando por qué la invité a la Chini a este podcast. Sí. Porque siempre hay una historia por detrás de mis episodios. Y la realidad es que ella es la culpable de que en esta última guerra que saben que yo tuve que transitar, me haya sentido, en el contexto en el que viví, dentro de todo, bien. Y no solo eso, sino que cuando terminó la guerra, hace un par de semanas, yo me sentí en una super expansión. Y no solo eso, que en ese contexto mi menstruación se reguló. Yo siempre fui una persona con mi menstruación desregulada y ahora cada 30 días, 28, estoy ahí. Obviamente continúo con la misma dieta y con lo que yo aprendí de la mano de ella. Así que literal, la Chini fue un pilar fundamental que me sostuvo y sostuvo la seguridad dentro de mi cuerpo. Pueden ir a escuchar esta historia que también lo conté en otro episodio, el número 28, lo tengo acá anotado. Así que para mí es un honor tenerte acá y agradecerte por ese sostén que me diste a mí y a todo el grupo, porque bueno, estuviste ahí. Qué Ah. hermoso, qué hermoso. Muchas, muchas gracias. En serio que me... Bueno, obviamente tu historia en el grupo, éramos un montón de personas, ¿no? Si bien Sí. obviamente no todas participan, bueno, éramos como 70 y pico. Y saber que vos estabas pasando por esa situación y que igual estabas comprometida con este proceso para mí fue súper Mm, revelador, ¿no? sí. Fue algo que yo trato de transmitir todo el tiempo, pero que no es fácil cuando estás en ese lugar realmente, como poder elegir Mm, estar en el centro dentro sí, de lo que se puede, es un montón. O sea, has sí. hecho un trabajo increíble y esa es la prueba fehaciente de todo esto que yo digo y que, bueno, habrán quienes me creen y quienes no, de que si regulamos la biología, el resto está muchísimo más regulado, ¿no? Como nos Sin puede dudas, ayudar realmente, puede ser todo esto una herramienta de pilar fundamental para sostenernos. sin dudas. Y acá quiero agregar como hay algo en mi ser de toda la vida que vengo, como vos, del mundo del arte, yo también era bailarina y después me metí en el mundo del yoga y estudié medicina ayurvédica y como siempre muy de la mano de la salud holística, desde esos lugares que yo fui aprendiendo y muy de la mano de los hábitos, del entrenamiento, y eso es algo que a mí es mi pilar, es lo que guío y lo que enseño hoy en día, capaz está como más apuntado a todo lo mental, a la meditación, me apunto mucho a eso, pero creo que la disciplina, que hay veces que se nos puede ir un poco la mano con la disciplina, y eso también es algo que aprendí en este proceso, como a no ser tan dura conmigo misma, incluso estando con cohetes arriba de la Exacto, cabeza. Em, total. Pero por otro lado, lo agradezco y mi novio me agradece también por haber sido Mm, tan hinchapelotas, de, sí. de tratar de mantener la dieta lo mejor posible y después lo fuimos viendo a lo largo del tiempo, porque agrego para las personas que escuchan que yo, el proceso que empecé con la Chini, fueron 2 semanas antes de que empiece la guerra. Y esas 2 semanas antes, nosotros ya empezamos a ver cambios, cómo dormíamos, cómo estábamos descansando, o sea, impresionante. Y cuando empezó la guerra, bueno, obviamente ahí se trastabilló Mm, todo, pero igual seguimos con todo lo que pudimos y nos ayudó un montón. Entonces, en mm, relación a esto, me gustaría como que me cuentes, porque también sé que vos hablas mucho de los hábitos, que hablas como de ciertos hábitos que son como los fundamentales, ¿no? Si nos mm. querés contar un poquito. Sí, re, totalmente. Todo esto que decís es fundamental. Y está buenísimo que lo traigamos acá porque, bueno, vengo hablando mucho de esto, ¿no? Como que hoy en día tenemos mucha oferta de detox en las redes y en todos lados. Y está como mucho esto de, una vez más, lo que yo pienso que es como el ego humano ahí queriendo dominar por sobre todo, ¿no? Como Mm, siempre total. intentando controlar todas las situaciones. Es como, ah, estoy mal y por ahí, bueno.
Cualquier ejemplo, ¿no? Tanto sea que creen en un diagnóstico médico convencional, que les den un diagnóstico y que ahí arranquen un detox, como que digamos, bueno, llegué hasta acá y a partir de ahora tengo que hacer un reseteo en mi cuerpo y hago un detox. O sea, como que siempre interpretemos desde dónde viene ese impulso, ¿sí? Desde el decir con amor y con presencia a este cambio que voy a hacer, o quiero que en 21 días mi cuerpo se resetee para después volver a la vida sin que mi cuerpo me joda y poder hacer todo Total. lo que estoy haciendo tranquilo, ¿no? Ujú, Tranquila. Entonces, primero eso, ¿no? Como desde qué lugar iniciamos un protocolo. Eh, y sabiendo que la base es esto que vos nombrás, ¿no? Principalmente a mí muchas veces me llega gente como diciéndome, ¿qué planta me tomo para qué cosa? ¿Qué planta me tomo para esto? Y es mm, como, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tomar la planta y vas a seguir con tu vida? O sea, claro. comiendo cualquier porquería, durmiendo a cualquier hora, estresándote constantemente por un montón de cosas, consumiendo información que estresa tu mente. O sea, como, ¿qué vas a hacer? Porque Ujú, si lo haces en ese contexto, yo te pido que no lo hagas. Sobre todo también por respeto a esa planta, ¿no? Por total. respeto al intercambio, a la sinergia que se produce cuando nosotros elegimos una planta, un hongo, para que sea parte de nuestra vida. Mm, Está bueno, a mí me gusta eso, ¿no? Como verlo desde, si nosotros cambiamos nuestros hábitos, ese es el pilar fundamental de nuestra vida. Después vamos a ayudar con plantas, vamos a ayudar con hongos, con suplementos, pero eso es una ayuda extra que nuestro cuerpo necesita en la vida moderna de hoy en día, mm, porque hay muchísimo tóxico, hay un estrés galopante crónico, entonces el cuerpo no puede con sus recursos naturales, pero si no tenemos los recursos fisiológicos, como por ejemplo un descanso óptimo, no tenemos una alimentación saludable, no tenemos un movimiento fisiológico, no miramos el sol, no nos hidratamos, no ponemos los pies en el pasto para contrarrestar con toda la energía electromagnética artificial que hay en todo nuestro ambiente natural hoy en día, no ujú, respiramos correctamente, ¿no? Como no tenemos un correcto movimiento, entonces la postura se empieza atrofiar. Entonces ya respiramos cortito, el oxígeno no llega realmente a todas las partes del cuerpo, una alimentación a base de ultraprocesados o ni siquiera sobre ultraprocesados. Hay gente que come dentro de todo bien, pero comida muy inflamatoria que no se mm, basan en la importancia de las grasas y las proteínas, sobre todo mujeres, mm, que fomentan estos ayunos, que el ayuno hoy en día está como súper de moda. Bueno, sí. ¿para quién? ¿En qué contexto? ¿En qué momento de la vida? ¿En qué etapa? Sobre todo las mujeres, que nuestra fertilidad es tan sensible al estrés. El ayuno es un Mm, estrés, ¿no? mm, Entonces, sí, obvio, los hábitos nos sostienen. El mm, sol nos sostiene, la hidratación nos sostiene, el grounding que hagamos, la respiración que tengamos y después la alimentación, el movimiento y el descanso. Si esos pilares no están, el resto es un parche para un ratito, ¿sí? total. Como, esto es lo fundamental. Después, una Ujú, vez que esto está, vemos cómo seguimos implementando otras medicinas naturales desde mi costado para devolver al cuerpo a ese equilibrio, darle ciertos empujoncitos para que el cuerpo vuelva a hacer lo que sabe hacer naturalmente. No es que esto que hacen los detox, ¿no? De decir, no. Tomo esta planta que fuerza a mi cuerpo a eliminar tal y tal cosa, pero el cuerpo no aprendió a hacerlo solo. Entonces, primero es un estrés enorme porque de toda tu vida de haber hecho las cosas de determinada manera, de repente querés hacerlas completamente diferentes de la noche a la mañana, es un estrés enorme para el organismo. Y además que no le estás enseñando a tu cuerpo, no estás supliendo esa deficiencia por la cual tu cuerpo no está pudiendo hacer el proceso naturalmente y no le estás enseñando a cómo hacerlo. mm, Entonces vas a terminar ese detox, vas a volver a tu vida cotidiana o vas a sostener los hábitos por ahí para algún tiempo, la alimentación, cuando estás entusiasmado, pero la base no cambió, la raíz no exacto. cambió, tu Ujú, forma de ver la vida no cambió, ¿no? Entonces en ujú, algún momento va a volver a flaquear eso y vas a volver a lo mismo. Y va a exacto. volver ahí está las enfermedades crónicas, ¿no? Mm, Cuando decimos una mujer que, no sé, miomas, por ejemplo, y le sacan un mioma y vuelve a aparecer otro mioma y le sacan un mioma, ¿y por qué esa mujer no está haciendo las cosas distintas? Solamente le están mm, sacando, ¿sí? La medicina está, que obviamente la medicina convencional sirve mucho para las intervenciones, las urgencias, ¿sí? sí. Para eso son los mejores, claramente. Cuando ya Ujú, no hay vuelta atrás en algunas cosas, aunque
hay vuelta atrás para muchas, em, se hace eso, ¿no? Como por ejemplo en este caso se extirpa un mioma. Sí. Pero esa mujer tiene el mismo patrón por el cual ese mioma se generó, entonces se va a seguir generando. Porque no Ujú, aprendemos a qué hizo que eso se genere para tal cual, modificarlo. tal cual. Como digo yo siempre, si querés resultados diferentes, hacelo diferente. Totalmente, exacto. Sí, y va para todo, para todas las áreas de la vida, para la salud, para los resultados de negocio, de lo que quieran. Totalmente. Me encanta, me encanta. Hermoso. Y hablando un poco de, quería mientras hablabas, me acordé que vos sabías, cuando empezó todo el proceso, que me gusta que es, que vos llamás como llevar al organismo al equilibrio, como, o al menos, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba bien sí el programa Mm. este, pero como era orden hepático, como ordenar a que el cuerpo todo se vaya ordenando y empiece a funcionar como, Sa- como debería. Y me acuerdo que vos comentaste en relación a las plantas o a los hongos que pudimos haber tomado, que en algún momento que podía pasar que tengamos algún tipo de relación y que después sea difícil dejar a la planta de tomar, como que nos apegamos, ¿no? Y yo Sí, adentro mío, yo tengo un lado mío que soy muy espiritual y tengo un sí. lado mío que es muy escéptico. Y yo dije, ¿de qué está hablando esta chica? O sea, yo me voy a relacionar con una planta, pero cuando tuvimos que terminar de tomar, terminamos la melena de león, yo estaba Sí. triste. Dije, yo la quería dejar de tomar. ¿Viste? Y dije, Totalmente. claro, la china tenía razón. Es que es hermoso eso. Es hermoso también que te haya pasado de no creerlo y después confirmarlo, ¿no? Está Re, buenísimo. Esa es la manera. sí. Yo siempre les digo, no me crean a mí, ¿no? Como hagan los procesos y chequéenlo ustedes mismos. Cada uno tiene su percepción. Yo es la forma que tengo de guiarlo porque es la forma en que tengo de verlo y cómo lo vivo. Pero cada uno lo vivirá de una manera diferente. Lo cierto es que cuando nosotros lo hacemos en presencia y cuando sabemos que estamos haciendo ese trabajo sinérgico, ¿no? Las plantas siempre nos llevan a trabajar. Es como, a diferencia de los fármacos, que nos tomamos el ibuprofeno y nos tiramos a dormir y no hacemos nada, y eso va a ser el efecto igual, porque no Ujú, está en un orden natural, sí. la planta siempre nos lleva a trabajar, ¿no? Es como, nosotros Ujú, vamos a empezar un proceso y ese proceso nos va a empezar a mostrar cosas y vamos a tener que verlas de frente porque si no las resolvemos, quizás el síntoma siga ahí presente, ¿no? ujú, Entonces esto pasa mucho en estos procesos, ¿no? Es como, bueno, la típica, no sé, algo que se repitió bastante, el no poder ir al baño. Bueno, cuando mm, resolvemos todo lo biológico, miremos desde todas las aristas, ¿no? La hidratación es el pilar fundamental, ¿no? Para el 60% de las cosas yo les digo, te hidrataste, te hidrataste, te hidrataste, y bueno, total, ahí se resuelve casi todo. claro. Después, por otra parte, está todo el resto, que es como el movimiento, el descanso, la alimentación, volvemos a los hábitos, ¿no? Ujú, Pero cuando todo eso está, ¿qué es lo que está pasando en tu mente? ¿No? Como, ¿qué estás pudiendo, qué no estás pudiendo soltar? ¿Qué estás ujú, queriendo controlar desde todos tus costados? Que literalmente la fisiología es así, ¿no? Lo que les decía a uno de nuestros compañeros es como es algo que se ve cuando hacemos hipopresivos, ¿sí? Cuando se presiona el canal vaginal, el canal anal, es como literalmente no estás soltando el ano. Es total. como, no estás yendo al baño, es porque estás controlando tanto todo lo que sucede que estás presionando a tu intestino, Total. ¿no? Wow. Entonces, como todo lo que hacemos en estos procesos es parte de lo mismo y cómo nos puede reflejar que somos personas que no estamos pudiendo soltar el control en algún área específica, ¿no? Entonces, si no pasábamos por este proceso, quizás no lo veíamos. Entonces, Mm, eso es a lo que digo, ¿no? Que nos invitan a trabajar siempre las plantas, los hongos, es como... No podemos quedarnos de brazos cruzados, o sí, pero bueno, ese síntoma lo vas a seguir teniendo durante todo el proceso y no lo vas a poder solucionar, ¿no? sin Es como, dudas, va a sí. seguir presentando. Mm, Entonces, creo que en todo es lo mismo, ¿no? Incluso en los fármacos. Pero bueno, desde este costado intento como traer esa mentalidad, esa parte en donde podemos ver de frente que lo que está sucediendo en nuestra biología está completamente conectado con quiénes somos y qué estamos atravesando. mm, me encanta. Y ahí voy.
porque a mí en este podcast te comenté que me gusta hablar mucho de la mentalidad. El podcast se llama Viviendo del otro lado del miedo, entonces también incito mucho a las personas a que se animen, a ser valientes. Mi marca se llama The Brave. Sí, qué hermoso. Bueno, está todo ahí como conectado. Y yo hace tiempo, eh, no sé si había escuchado o me informé, bueno, no me acuerdo bien de dónde me llegó la información, pero como que la relación del intestino y el cerebro, ¿no? Y cómo yo capaz lo traigo más desde la medicina ayurvédica, ¿no? Como de tener cierta Ujú. claridad mental. Sí, Entonces, como me gustaría que si nos puedes contar o explicar, como brevemente, como puedas, como esta sí, relación de los parásitos, o no sé si son parásitos o qué tipo de bichitos, sí. los bichitos en general que podemos llegar a tener en todo el cuerpo, cómo pueden, como que yo me lo imaginé, siempre me pasan estas cosas que me imagino cosas locas, como adentro de mi cerebro, tipo manejando como si fuese una PlayStation, como que ellos son los que Mm, manejan el robot. total. Entonces, como poder hablar un poquito de esto para también las personas que sienten que necesitan cambiar formas de su manera de pensar, de su identidad, como también la forma de alimentarse repercute mucho en eso. Sí, totalmente. Hermoso que lo traigas también con tu propio ejemplo de cómo lo ves, porque sí, yo como que le llamo el micromundo, ¿no? Como para mí yo me los imagino como dentro de cada uno de nuestros cuerpos, como nosotros en el planeta Tierra, ¿no? Creyéndonos acá el ombligo del mundo siendo un cuerpo humano más de los miles de millones que habitan en él, ¿no? Como Total. pensar en que dentro de cada cuerpo ellos viven como nosotros vivimos acá, ¿no? Distintas especies, distintos roles, amistades, enemistades, trabaja para alguien, se odia con el otro y le hace la vida imposible. Bueno, así es todo el universo dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra Me microbiota encanta. está formada por lo que hoy conocemos como parásitos, protozoos, bacterias, arqueas, hongos, virus. Y ahí hay disyuntivas en algunos temas. Ok. Y un montón de más que no debemos ni conocer hasta el momento. Debe ser un universo infinito que recién ahora se está empezando a conocer un poquito. Ujú. Entonces, bueno, sí, obviamente existe una relación eje intestino-cerebro. Esto quizás lo habrán escuchado ya mucho en redes sociales. Es un concepto bastante nuevo dentro de todo, pero ya bastante adoptado, que es que cuando hay un eje central, sí, tenemos muchos ejes en nuestro cuerpo de conexión, somos un sistema, ¿no? Cuando nos dividimos, como todo, lo dividimos para poder entenderlo, para que nuestra diminuta mente humana entienda algunas cosas que si no, como que no las comprende. Pero somos un sistema, entonces todo lo que hagamos nos va a afectar a todo. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿no? Como intestino-cerebro, es un eje que en cuanto nosotros nos solo hablando de comida, por ejemplo, después hablamos de todos esos aspectos, ingresamos un alimento que no es fisiológico, que esto pasa mucho hoy en día, ¿sí? Con todos los ultraprocesados, lo que sucede es que ingresan a nuestro organismo detecta, o sea, ha evolucionado durante millones de años en la Tierra, sabe cuál es el alimento propio para ese ser humano. Cuando detecta que eso que está ingiriendo no sabe ni qué es, ¿no? Como hay Claro, cosas que no son ni comestibles, ¿no? Como, claro. entonces, detecta eso y empieza a inflamarse. La inflamación es fisiológica, ¿sí? Es Mm, normal, es natural que todos nos inflamemos, es el proceso digestivo que tiene mm, que suceder. Entonces, mm, empieza a inflamarse para poder digerir, para que ese calor, esas bacterias, hagan frente a ese patógeno, en este caso, que es el alimento, ¿no? Como, ¿qué es esto? Bueno, vamos a generar muchísimo calor, vamos a generar, como vamos a poner toda la barrera de defensas acá para poder con esto, que no sabemos ni qué es y que es un peligro total para nuestro cuerpo. mm. Imagínense que toda esa batalla se está desatando en el intestino, ¿no? Como dentro nuestro. Sí. ¿Cómo pretendemos que eso no sea así en nuestra mente y cómo veamos la vida en general, Mm, ¿no? Entonces, en el momento en el que se está inflamando todo ese intestino, bidireccionalmente se está inflamando el cerebro, ¿no? Entonces, mm, un cerebro inflamado, imagínense como, literalmente, ¿no? Como imagínenselo.
es como inflamación, es poco lugar, es irritabilidad, es calor, es como no podemos estar disponibles como centrados frente a la vida, al entorno que nos trae retos, que nos trae desafíos, ¿no? Al enfrentar el día a día simplemente. Ujú, Entonces, estos bichitos se alimentan de la comida que no es primero, después dentro de los alimentos, bueno, están eso, las harinas específicamente, por más de que nosotros digamos es una super harina de calidad, bueno, van a haber algunos alimentos naturales que también van a tender a alimentar a algunos de estos bichitos, sobre todo lo que es hidrato de carbono. Igual acá yo siempre voy a la calidad del alimento, ¿no? Si estamos mm, comiendo todo agroecológico, yo como masa madre de trigo, ¿sí? claro, De una harina que la hacen acá, que la muelen antes de traérmela, que es la calidad premium, claro. y la fermento y está todo ok con eso, ¿no? Hay Ujú, momentos para limpiar el organismo en los que no podemos comer nada de eso, porque sí. necesitamos darle el menor alimento posible a esos bichitos para que ellos también salgan del cuerpo. Y hay otra cosa que es la vida cotidiana y los hábitos que nosotros debemos emplear para nuestra vida general, ¿no? Siento que en esto también hay mucho hoy en día, como qué alimento sí, qué alimento no, como demonizar alimentos, esto no, esto, bueno, no, depende muchísimo del contexto y el Mm, problema en general no es el alimento en sí, claramente, es toda la cantidad de agrotóxicos que hay alrededor de ello, inyecciones, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que podemos mm, hacer otro podcast de esto. Entonces, mm, lo que sucede es que estos bichitos se alimentan de un montón de cosas que nosotros comemos, también de metales pesados, que están no solamente en los alimentos ultraprocesados, sino en el aire, en el agua, depende si vivimos en una ciudad o no, en todo, en la polución, ¿sí? De los recipientes, en donde guardamos nuestros alimentos, donde cocinamos, las cremas que nos ponemos en la piel, bueno, en todos lados. ujú, Entonces, acá está el trabajo también en el hígado, por eso hemos hecho todo este trabajo como súper profundo antes de llegar a la desparasitación, donde nuestros órganos filtro tienen que estar habilitados para poder primero gestionar toda esa toxicidad y todo ese exceso de hormonas y poder eliminarlo naturalmente, ¿no? Ya, como dijimos antes, vivimos en una sociedad artificial, entonces todo sí. esto tenemos que sobreayudar a estos órganos que no saben, no es natural esto que sucede, ¿no? Entonces no es que Ujú, pueden solos, tenemos que darles una ayudina ahí porque no pueden con cosas que no, naturalmente no son parte de nuestro funcionamiento fisiológico. ujú, Entonces, estos bichitos ingresan al cuerpo cuando esas vías están trabadas y cuando hay muchísimo alimento, sobrecrecen, sobrecrecen, sobrecrecen dentro nuestro. Y el ujú, parásito, no sé si ustedes lo recuerdan, pero siempre fueron nuestros depredadores, ¿no? Lo vemos en la cadena mm. alimenticia, en la primaria, nada más que nadie le da bola a eso, Sí. ¿no? Como ellos siempre van a alimentarse de nosotros y está bien que así sea, ¿no? Porque acá empieza una guerra también que también trae la medicina como de la bacteria que me ataca, el virus que me ataca, ¿no? Como todo Ah, esto claro. de pobre yo que soy atacado por una bacteria, un virus. Y la realidad es que si nosotros no alimentamos ese terreno para que ese virus, esa bacteria, ese parásito nos habite, va a entrar y va a salir. Nuestro cuerpo va a saber perfectamente cómo gestionarlo, ¿no? Mm, Entonces, si se queda sobrecreciendo dentro nuestro, realmente es porque nosotros le estamos dando el ambiente propenso para que eso suceda. Y ujú, cuando hay un sobrecrecimiento de cualquiera de estos bichitos, sobre todo si hablamos de parásitos, algunos tipos de bacterias, las bacterias son las reinas de nuestro cuerpo y gracias que existen porque todas las funciones están relacionadas con ellas. mm, Em, pero hablando de parásitos y de cándida, por ejemplo, de hongos en general, ellos segregan sustancias que modifican nuestra neuroquímica para seguir mm. alimentándonos, ¿no? Y esto no es solamente Ah, a través del alimento, es también a través de pensamientos, porque acá nos podemos meter en un área hiper más profunda, que es que el parásito, el estado parasitario no solamente tiene que ver con el cuerpo físico, el estado parasitario comienza a parasitar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro campo energético y dónde nos posicionamos en esta frecuencia, ¿no? sí, está Según qué nos... muy conectado. O sea, yo he estudiado recientemente en relación a la depresión, cómo toda la salud del intestino afecta directamente. Totalmente.
Ujú, Totalmente. Y mm, ahí es donde nosotros también nos situamos en nuestra vida, ¿no? Como una persona que tiene completo desorden a su alrededor, que se alimenta mal, que nunca tiene tiempo para nada, que está sucio, que no, o sea, es una persona parasitada, ujú, realmente, ¿no? mm, Después tenemos también las personalidades que se condicionan a través del sobrecrecimiento que tengamos, las personas que tienen más tendencia a una cándida, una malacesia en crecimiento, son estos hongos, hay un montón de hongos, se conoce la cándida sobre todo, pero hay un montón de hongos. Son personas que tienden más a la depresión, a no sentirse suficientes, a guardarse dentro de las casas porque los hongos son antisol, ¿no? A mm, guardarse dentro de las casas, personas muy ojerosas, muy blancas, ¿sí? Como con mm, esta tendencia depresiva todo el tiempo y a alimentos hidratos de carbono procesados, dulces, mm, frutas, ¿sí? Como de todo este tipo de alimentos que hacen sobrecrecer a la cándida. Entonces, así miles de cosas, ¿no? Podemos describirnos como parte de nuestra personalidad, como parte del yo soy de tal o cual manera, pero en realidad nuestra microbiota, nuestras hormonas, y en base a eso, y en base o no están uno adelante del otro, están todos en la misma línea, la expresión genética que tengamos también, ¿no? Como la medicina, la visión convencional nos ha hablado siempre de la genética. mm, Bueno, hoy en día ya se sabe que sí hay una genética madre, por supuesto, está en nuestros genes y eso también nos condiciona a un montón de cuestiones que van a suceder de tal o cual manera en nuestra vida, pero también hay sobre todo un terreno, acá es donde entra la epigenética, ¿no? Es un ujú, terreno en el cual, o sea, este terreno es propenso para que se desarrolle la diabetes, se va a desarrollar. Si no es propenso, no se va a desarrollar, eso va a tal quedar cual. ahí escondidito. Ujú, ¿No? Entonces, y así con todas las enfermedades. sin duda. Entonces, es muy importante tener presente que parte de lo que creemos que es nuestra personalidad, o cosas incluso que no podemos cumplir, barreras que no podemos pasar, cosas que tenemos en nuestra vida que necesitamos hacer y que por tal o cual cuestión están como ahí trabadas hace un montón de tiempo, muchas veces tienen que ver con microbiota y por ende con hormonas también que Mm, están ahí hiper, súper relacionadas entre sí. me encanta. Wow, hermoso. Por eso también es tan importante como ahora también la Chini promueve y yo también promuevo de hacer procesos no de un mes, de que en un mes no va a cambiar tu vida, sino que para adquirir hábitos nuevos y adquirir estas nuevas conductas se requiere de tiempo. No podemos vivir como si Totalmente. estuviésemos adentro del Instagram. Totalmente. Totalmente. Em, Perdón, ¿querías decir algo? No, no, no. Ah, Se cortó un poquito, creo. bueno. Como para ir terminando, me gustaría mucho que hablemos de el tema de la fertilidad. Mm. Em, Como esto que vos hablás de tener un canal fértil, tanto para las personas que quieren gestar bebés como que quieren gestar proyectos. No sé si nos puedes contar un poquito. Sí. Re. Algo que iba a traer antes, que lo traigo así chiquitito también porque me lo había olvidado, es Sí. que esta microbiota la heredamos, ¿sí? De mamá y papá y Mm, generaciones anteriores. Entonces, la heredamos primero y después la alimentamos a lo largo de la vida. Podemos cambiarla o no, pero es un condicionamiento grande. Por eso los parásitos hablamos de que traen memorias, ¿sí? mm. ¿Me estás escuchando? Te estoy escuchando, se quedó un poco congelada la... Ahí estás, Ay, sí. ahí estás, ahí estás. Volví, ¿no? Ahí Sí, 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 va. sí, Bien. perfecto. Vuelvo entonces, espera que voy a sacar el wifi de acá del teléfono porque capaz que es mi señal. Em, bueno, hablamos de que heredamos la microbiota de mamá, de papá y mamá y papá la heredan, por supuesto, de generaciones anteriores, ¿no? Acá es donde entra como este tema de los parásitos y su rol también que traen, porque podemos cargar con memorias de hasta 14 generaciones pasadas, ¿no? Wow. Entonces, ellos vienen con una gran tarea que es traer una fidelidad de pensamientos, de patrones repetitivos que muchas veces se terminan de cortar con estos procesos. Cuando nosotros Wow. tomamos esa responsabilidad adulta realmente, ¿no? Y decimos como, ok, yo hoy decido terminar con esto, no más desde el victimismo, no más desde el niño niña, sino desde la responsabilidad adulta de saber, llegué hasta acá y yo hoy decido cambiar esto.
¿no? Que es mucho Wow, lo que has hecho vos me en todo este encanta. tiempo. Sí, sí, me encanta, ¿no? Y además es como que digo, claro, porque yo hablo mucho de los patrones heredados de generaciones en generaciones, y ahora que vos venís acá a decirme, bueno, los patrones heredados están en tu intestino, están ahí. Total. Es que total, porque, viste, acá yo siempre digo que es donde se dan la mano las constelaciones Total, familiares, o sea, todo lo que hacemos a nivel energético es súper importante, pero hay algo que es denso, que está en la total, materia, sin ¿no? Como que dudas. si no lo sacamos del intestino, queda ahí, ¿no? Entonces Mm, es importante como tomar yo digo como volver al cuerpo sin pensarlo, ¿no? Como al cuerpo no se tiene que pensar si tenemos ganas o no, ¿no? Como si ujú, tengo ganas de alimentarme bien o no tengo ganas de alimentarme bien. O si tengo ganas de hacer ejercicio o no tengo ganas de... No, eso no se piensa, eso se hace. claro, Después le damos espacio a la mente. Porque mm, si nos dejamos llevar por eso, estamos al horno, porque realmente la densidad de la materia es la que nos trae que a partir de acá, o sea, acá comanda el cuerpo, acá comanda lo denso. Después, por supuesto, todo el resto es muy importante, pero si somos personas que tenemos el cuerpo súper intoxicado, súper parasitado, ahí se van a generar un montón de frustraciones por querer avanzar, por querer cambiar cosas de nuestra vida que nuestro cuerpo realmente no sin puede duda. hacerlo, Ah, ¿no? me encanta. Entonces, es incapacitante, ¿no? Que creo, siento a veces que incluso el psicoanálisis es como que tiene un rol de empujar mucho a una persona cuando un cuerpo no puede hacer esos cambios, ¿no? Me Como todo encanta. desde la mente, desde el Mm, cognitivo, y en mm, realidad hay veces que yo creo que los cuadros se agravan aún más, ¿no? Porque nos ponemos a pensar que somos personas súper como procrastinadoras, que no queremos cambiar nuestro destino, que no queremos hacer esto y esto, y al final es como si la biología no puede, es muy difícil, ¿no? mm. Como No, atravesar hermoso, todo hermoso. eso. No, es como que me traes un montón de claridad también para mis propios, no mis propios procesos, porque yo me guío mucho por mi intuición, o sea, siempre me guié por mi Mm, intuición para ver para dónde ir, pero en mis propias sesiones más que nada individuales. Primeras mm, sesiones, ¿cómo son tus hábitos? O sea, y son, total. son mujeres que quieren eh, obtener cosas a nivel profesional o a nivel como vienen a como una terapia holística, pero lo primero siempre es hábitos. Totalmente, Ujú, totalmente. Es que a partir de ahí todo, ¿no? Como desde ahí todo, pero si tenemos un cuerpo, o sea, si todos los días nos vamos a levantar con un dolor, si todos los días nos levantamos después del desayuno nos sentimos súper bajón y nos queremos ir a dormir de nuevo, o sea, como son cosas que son muy básicas y creo que se subestiman hoy en día y al final, si no tenés eso, no podés tener nada del resto, ¿no? Como a disposición, energía a disposición, básicamente. Y total. bueno, volviendo a la fertilidad como un sentido amplio de la palabra, totalmente como decís vos, somos seres fértiles, ¿sí? Es como, da igual si vos te querés reproducir o no te querés reproducir, tu fertilidad tiene que estar disponible e impecable siempre. Y bueno, Ujú, acá hay una tendencia social también que creo que nos enseñaron mucho a no concebir, al anticonceptivo, pero jamás nos claro, enseñaron que de concepción son 72 horas fértiles, ¿no? Entonces claro, es como, che, estoy apagando mi vida fértil completa con anticonceptivos por no reconocer cuál es mi ventana fértil. Es como, no tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, bueno, no. en esto yo me pongo un poco conspiranoica que creo que viene muy de arriba esto de Sí, apagarnos a nivel sí, fértil, ¿no? sin A nivel dudas. mujeres, el femenino, el masculino, como toda esta danza que se da a nivel energético, ¿no? No hablando de géneros. Sí, también Em, como de guiarnos a vivir basados en el miedo y no mm, en el amor y en la expansión. totalmente, totalmente. Y de vivir hiperproductivas, ¿no? Como bajo un sistema así masculino en este caso, donde, claro, ellos también son cíclicos, pero sus ciclos duran 24 horas. Es decir, todos los Ujú, días a las 8 de la mañana están de la misma manera, todos los días a las 2 de la tarde están de la misma manera. Entonces, no saben diferenciar que son cíclicos, porque todos los días sucede igual, ¿no? claro.
En cambio, nosotras, bueno, tenemos estos más aproximadamente 7 días en donde nuestro cuerpo actúa completamente diferente, en donde Ujú. nosotras necesitamos, tenemos necesidades completamente diferentes. Entonces, ¿qué pasa cuando se apaga esta fertilidad con pastillas anticonceptivas o con ciclos desregulados, que es lo que viene sucediendo en toda la sociedad, porque no solamente a través de la alimentación, a través de los hábitos, pero también a través de la vida que vivimos, del estrés, de los pensamientos, ¿no? Como nosotras pensamos en modo estrógenos, que es la hormona más masculina que tenemos, Mm, ¿no? Como nosotras, toda nuestra mentalidad está fuera de lo que naturalmente nuestro diseño está hecho, que es más progesterónico. Obviamente tenemos de las dos. Tenemos ujú. el estrógeno, esto hablando de las hormonas más conocidas, ¿no? Sí, sí, sí. Como hay miles y millones detrás de ellas, pero estrógeno, progesterona, ¿no? Como Ujú. solo nos enseñaron a vivir en modo estrógeno, en modo todos los días estar arriba, todos los días estar bien, todos los días estar productivas, todos los días poder pensar, llenar un Excel, hacer números, No, hacer cosas como total. productivas, ¿no? Sí, sí. Y ese es un factor enorme para el desequilibrio fértil que hay, porque Mm, todo lo que nosotras pensamos, sentimos, el modo en el que vivimos, condiciona nuestra biología, y nuestra biología condiciona el modo en el que pensamos, sentimos, vivimos, ¿no? ujú. Entonces, ahí está la fertilidad como base fundamental, donde nosotras debemos empezar a escuchar a nuestro cuerpo y la base es la misma, ¿sí? La base es la misma. Hábitos, órganos filtro, bichitos, porque todo esto va a modificar a cómo se manifiestan esas hormonas, si se manifiestan en equilibrio o en desequilibrio. Y a Mm, partir de esa manifestación hormonal que haya, vamos a poder crear desde ahí. Ahora, bien, volviendo al equilibrio, ¿no? Cuando logramos ese equilibrio, nosotras desde la fertilidad, todo está relacionado con la fertilidad, ¿no? No es una elección ser fértil en la etapa mm, fértil de tu vida. Vos tenés que ser fértil en la etapa fértil de tu vida. No mm, podemos tener la cantidad de problemas que tenemos para concebir cuando la matriz humana, come para reproducirse, vive para reproducirse, respira para reproducirse, ¿no? ujú. Todo es en pos de la reproducción. Cuando nacemos, sabemos que el objetivo número uno de la raza, de tu especie, es reproducirte. Después elegimos si en la sociedad moderna queremos, no queremos. Eso es una elección. Pero no podés cambiar tu elección por el funcionamiento natural de todo tu ser, Total. ¿no? Entonces, es Mm, muy importante porque la fertilidad se relaciona no solamente en la creación de un bebé, ujú, sino en cualquiera sean tus creaciones en tu vida. Si tu fertilidad está apagada, entonces cualquier cosa que vos quieras crear en tu vida va a estar mm, apagado, no va a prosperar, porque no sos una persona disponible al campo fértil tal de la cual. vida. Wow. Ah, me encanta. O sea, espectacular todo. Yo me siento, Qué lindo. te cuento que, eh, bueno, cuento que yo estuve en el proceso con la Chini y en la última parte donde era más de la limpieza, puntualmente, mi sistema nervioso estaba dado vuelta. Obviamente Mm, di todo de mí, pero llegó un punto donde dije, bueno, hasta acá llegué, pero estuvo bien igual. Que para mí sí, también eso fue un aprendizaje, ¿no? Como no hacer las cosas hasta el final y como tienen que ser, ¿no? Como, bueno, total. respetar eso. De todos modos, continúo con la dieta. Y yo me siento como, primero me siento súper, súper bien. Me siento Mm, creativa, como qué hubo lindo. algo que ahí ¡chic! Se destrabó, literal. Y eso que no hice la limpieza profunda, profunda, como simplemente. No digo que No, es haya un sido montón. simple, pero como digamos, el preproceso de ordenar ya hizo un montón de la diferencia. Así que Sí. gracias de nuevo. Qué hermoso. No, gracias a vos por entregarte a este proceso en este momento, ¿no? Es Mm, súper valioso. Y el proceso que vos hiciste es el más intenso, porque mm, después, cuando ya estamos preparados, cuando nuestro cuerpo ya está preparado, ahí podemos volver, ahí podemos ir a las desparasitaciones específicas, a lo que el cuerpo claro. necesita específicamente. Pero Ujú, la parte como más, menos
interesante además, ¿no? Como la más aburrida. Es como no voy a Ah, atacar parásitos a la primera, sino que estoy haciendo sí. como todo el trabajo en donde mi cuerpo empieza a funcionar correctamente. Mm, Esa es la parte más difícil y es la parte más tediosa también, sí. ¿no? Mm, Y en donde te enfrentas a un montón de cosas que suceden, un montón de oscuridades de nuestro hígado y de sí. la mierda de nuestro Sí. intestino literalmente en nuestra vida. Resistencias, total. Bueno, Totalmente. Chini, muchísimas gracias. Antes de terminar, quiero que si querés contar, si estás promocionando algo, dónde la gente te puede encontrar, lo que tengas ganas para compartir. ¡Ay, qué lindo! Bueno, en este momento estoy súper atravesada por muchas cosas y estoy como queriendo salirme de todos lados. Pero me pueden seguir en las redes sociales y ahí siempre tengo, bueno, estoy escribiendo mucho ahora, así que me voy a empezar a comunicar mucho más por la newsletter. También tienen ahí en mi Instagram, van a poder entrar a todos lados. Y bueno, no ya, pero dentro de muy poquito, a partir de agosto creo, vamos a iniciar un acompañamiento anual. No, no me gusta decirle formación, pero casi que es una formación donde vamos a basarnos en la fertilidad y en la preconcepción, pero pueden hacerlo Wow. también quienes quieran solamente la fertilidad, ¿no? Va a ser un Mm, año entero donde tenemos conocimientos de todo tipo, profesionales de todo tipo de áreas y donde vamos a básicamente enseñarle al cuerpo cómo tiene que funcionar desde el inicio y aprender herramientas súper empoderadoras como el método sintotérmico, como saber exactamente qué le está pasando a tu cuerpo en cada momento, para mm, no depender más de externos y nosotras realmente tomar como el mando de nuestra salud, que es la fertilidad. O sea, la fertilidad es un estado de salud, básicamente. Entonces, quienes quieran concebir es algo muy hermoso a lo que yo estoy apostando mucho, prepararse para conseguir, no se van a arrepentir de la cantidad de herramientas que les vamos a brindar, porque realmente es como que uno no toma conciencia de lo importante que es prepararse para la etapa que se viene. Pero también quienes no quieran concebir, van a haber 4 módulos que tengan que ver con gestación, con lactancia, con parto, con posparto. Y van a haber otros 6 meses en los cuales vamos a estar trabajando, no, bueno, un poquito más, así, más o menos, ¿no? Como un 60-40%, sí. donde vamos a trabajar toda la otra etapa, toda la etapa de hábitos, toda la etapa de limpieza de todos los órganos, optimización de nuestros genes, de Wow. nuestras hormonas, de nuestros bichos y todo eso. Así que bueno, eso vendrá a partir de agosto más o menos. Quienes quieran estar ahí cerquita, vamos a ir comunicándolo Me y encanta. terminando estos procesos de grupitos más chicos. Estoy resonando con hacer procesos aún más largos para no generar más dopamina rápida y todo esto a lo que estamos muy expuestos hoy en día, Mm, sino hacer un cambio real y desde la raíz y entender que esto es un estilo de vida y que es para siempre, ¿no? me encanta. Bueno, muchas gracias. Van a tener toda la información de la Chini en la descripción del episodio. Les dejo ahí su contacto. Y bueno, Buenísimo. gracias, gracias por estar acá. Gracias. Gracias a Muchas gracias por todos. invitarme. No, un placer. Gracias a todos los que están escuchando. Y como siempre, nos vemos del otro lado del miedo. Bye bye.